Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Eh, los pastores les dejan un saludo gigante, que los aman, eh, pero tenían una invitación hoy pastoral, entonces me delegaron la gran responsabilidad de poder darles un corto mensaje. Entonces, me gustaría que pudieras allí donde estás, abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 25. Y vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 21, del 21 al 23. Voy a leer la versión TLA. Dice la palabra de Dios: Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban pero los niños luchaban en sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra. Y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Y hoy me gustaría tratar este mensaje como título: Nacidos para conquistar. Entonces, el primer punto que quiero darles es: ¿quién eres tú? Y esta palabra está hablando acerca del nacimiento de Jacob y de Esaú. Entonces la palabra de Dios dice que ellos desde el vientre estaban luchando. Pero me gustaría mostrarles un poco de quién es Esaú y quién es Jacob, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, Esaú dice que el significado de su nombre es hombre velludo. ¿Por qué? Porque cuando él nació, eh, estaba lleno de vello en todo su cuerpo. Entonces su mamá le puso Esaú, que deriva de una palabra hebrea que tiene como significado piel de cordero. Pero ¿qué más es o era Esaú? Entonces, en el versículo 27 del capítulo 25 dice la palabra de Dios: los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Era el hombre, él era un hombre de campo. Entonces, él era hábil para la caza. Él era una persona que salía y cazaba lo que se le atravesara. O sea, él en sí, en su físico, era un hombre fuerte. Era un hombre que no le daba miedo nada. Pero ¿qué más dice de Saúl la palabra de Dios? Dice que Esaú menospreciaba también la bendición. ¿Y por qué menospreciaba la bendición? Dice en el versículo 32 y en el versículo 34, vamos a irnos más adelante, dice la palabra de Dios. Bueno, les voy a poner un poquito en contexto esta historia, y es que cuando los dos crecieron, un día Esaú se fue a cazar y Jacob se quedó en la casa. Y Jacob era chef. Jacob sabía cocinar y él estaba ya cocinando unas lentejas. Y llegó Esaú. Llegó después de la casa, después de estar en el campo, y estaba totalmente hambriento. Y ahí inicia esta parte de la palabra. Dice la palabra de Dios, versículo 32. Mira que me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de ser hijo mayor? Dice la palabra de Dios más adelante en el versículo 34. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Pero ¿qué pasó? Cuando él llegó y estaba hambriento, Jacob pensó
Y le dijo, no, pues desde el vientre estábamos peleando por salir. Pues no lo dijo así, pero en su naturaleza estaba, ya vamos a ver acerca de Jacob. Y entonces Jacob le dijo a Esaú, yo te doy de comer si tú me das los derechos de tu primogenitura. O sea, en la Biblia dice que el primogénito es la persona más bendecida de la generación, ¿sí? Toda la bendición del Padre recae sobre el primogénito, más que sobre el resto de los hermanos, ¿sí? Entonces, Jacob le dijo a Esaú, yo te doy de comer si tú me das los derechos de tu primogenitura. Y Jacob le dijo a él, pero a mí de qué me sirve eso en este momento, si yo lo que tengo es hambre. Yo lo que tengo es hambre y ya. Entonces le dijo, listo, yo le doy los derechos. Y Jacob le dijo, listo, usted me los da, pero tiene que jurar que me da los derechos de la primogenitura. Entonces Jacob le dijo, listo, yo se los doy. Comió, quedó lleno, dijo, ah, qué rico, gracias a Dios. Me bendijo con la cocina de mi hermano, con lo que mi hermano cocinó. Se levantó y salió y se fue, ¿sí? Pero tal vez en nuestra vida tú seas un poco como Esaú. ¿Qué muestra Esaú? Esaú muestra una persona autosuficiente. Esaú muestra una persona fuerte, que todo lo puede hacer. Si puede cazar un oso, si puede cazar un cordero, si puede cazar una serpiente, si puede cazar lo que sea. Él sentía que para él no había nada imposible. O sea, él no tenía miedo de nada. Pero él tampoco tenía miedo del Señor y de la bendición. Él pensaba que él podía alcanzarlo todo. Por eso él dijo, ¿y a mí de qué me sirve la bendición en este momento? Yo lo que tengo es hambre, ¿sí? Y muy probablemente él no sabía cocinar, porque si no le hubiera dicho a Jacob, ay, quite ahí, yo cocino algo, hubiera cocinado lo que hubiera cazado, pero no lo hizo, ¿sí? Entonces, eh, tal vez nosotros en nuestra vida seamos un poco como Esaú, esas personas que sentimos que todo lo podemos hacer, que si tienes una deuda, entonces tú la adquiriste y tú tienes el poder, la autosuficiencia, la bendición suficiente para poder pagarla. O que si tú te enfermas, entonces tú dices, no, la enfermedad es mental, ¿sí? Entonces yo voy a hacer ejercicio, yo me voy a cuidar y el Señor me va a ayudar, ¿sí? O si tienes problemas en tu casa con tus hijos, dices, no, este niño lo que necesita es rejo, es palo, ¿sí? Le voy a dar duro para que vaya derechito. Y tú crees que con eso vas a hacer que sea una persona de bien, y puede que sea una persona de bien, pero con tantas heridas en su corazón que ni te imaginas, ¿sí? Hay personas que fallecen sus padres y todo el mundo dice, ay no, él era una muy buena persona, era excelente, era el mejor, ¿sí? Y pasan los hijos y dicen, gracias a Dios se murió, ¿sí? Y qué triste es que un hijo diga eso de su padre o de su madre, ¿sí? Entonces eso era Esaú. Esaú era alguien fuerte, era alguien que no dependía de nadie, dependía de él solo. Pero ahora vamos a ver quién era Jacob. Jacob viene del hebreo akeb, que quiere decir talón o planta del pie. O akeb, que quiere decir asir, sostener o suplantar. Entonces la palabra de Dios dice que ellos venían luchando desde el vientre de Rebeca. Y resulta que Esaú iba saliendo y Jacob iba agarrado del pie de él. Iba agarrado así. Pero atrás había otra persona, ¿no? Sí, así iba. Agarrado del pie. Dice que cuando nació, o sea, nació Esaú e inmediatamente nació Jacob porque lo arrastró y él salió. Y Jacob de bebé habrá dicho, me ganó, ¿sí? Pero si nos damos cuenta un poco acerca de los nombres, te dan propósito, los nombres te dan una identidad. Si tú buscas tu nombre por internet, ¿qué quiere decir, no sé, Alejandro, en mi nombre, en este caso? Entonces ya te va a salir un resultado. Alejandro quiere decir esto, viene del griego esto, viene de ta, 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 y quiere decir esto, ¿sí? Si yo soy María, entonces tú buscas, tu nombre te da un rostro también, ¿sí? Te da una identidad también. Entonces resulta que a Esaú le dieron la identidad de ser solo un hombre muy velludo. Imagínense eso, ¿sí? A los calvos, si un día me pasa, me cambiaré el nombre, no mentiras, no me cambiaré el nombre a Esaú, ¿sí? Pero entonces Esaú, no, tengo asegurada que no tendría alopecia en toda
toda mi vida. Pero ¿qué más? ¿Sí? Mientras que Jacob, a él se le dio una identidad. ¿Cuál fue esta identidad? Fue una identidad de suplantador, de engañador. Entonces, dice también la palabra de Dios que cuando Jacob creció, dice en el versículo 27 también, dice, discúlpame, 25. Dice en el versículo 27, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. O sea, él era un hombre de paz, era tranquilo, él se quedaba en su casa, a él no le gustaba salir a cazar, a él no le gustaba el trabajo fuerte. Ese era Jacob, ¿sí? Pero ¿quién más era Jacob? Vamos a irnos al versículo 31 y el versículo 33. Dice en el versículo 31, muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Y dice en el versículo 33, pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. ¿Y eso qué quiere decir? Que Jacob también era oportunista. ¿Por qué era oportunista? Porque cuando su hermano mayor pasó una necesidad, él se aprovechó de esa necesidad para recibir un beneficio propio, ¿verdad? Jacob era una persona, más adelante les voy a decir, que él amaba la bendición de Dios también, ¿sí? Pero Jacob era oportunista, él dijo, yo necesito ser bendecido, ¿sí? Yo aparentemente no tengo ningún talento porque yo soy tranquilo, no quiero hacer nada, estoy en mi casa, ¿sí? A duras penas no sé barro. O sea que si tu hijo solo barre en la casa, entonces de pronto va a ser una gran persona, van a ver más adelante, ¿sí? Entonces resulta que Jacob aparentemente era una persona muy tranquila, no tenía ambiciones, pero amaba la bendición. Y como amaba la bendición, vio la oportunidad y la agarró. Dijo, no, aquí es, él tiene hambre, yo quiero la bendición que perdí cuando nacimos, entonces necesito recobrar los derechos de la primogenitura. Y lo hizo jurar a su hermano. Y antes un juramento no era como hoy en día, que una persona le dice a otra, yo te juro que mañana te voy a dar $1.000.000. Vienes aquí a la Cámara de Comercio y aquí te los tengo. ¿Sí? Muy probablemente la persona viene al otro día y no haya nadie. ¿Sí? Pero si esa persona le dice, yo tengo un documento donde dice que te voy a dar $1.000.000 y está notariado. Tienes que venir mañana y te los doy. Y le entrega una copia del documento y él se queda con el documento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que se los tiene que dar, sí o sí, porque es algo que ya está estipulado legalmente. Pero antes la palabra era más poderosa que la notaría, ¿sí? O sea, si tú decías tu palabra, se cumplía, o si no, graves. Ahora sí vamos a, Jacob también era un hombre obediente. Y vamos a irnos al capítulo 27, versículo 11, del 11 al 13, capítulo 27. Dice el versículo 11. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave. Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo. Y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Pero su madre respondió, entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Entonces, en esta parte de la palabra habla de que, discúlpeme, de que el padre de Jacob iba a bendecir a Esaú, ¿sí? Isaac iba a bendecir a Esaú. Y él le dijo, hijo, ve, le dijo a Esaú, hijo, ve y caza y vienes y me preparas lo que más me gusta, mi comida preferida. Cuando la prepares, vienes, me la das y después de dármela, yo te voy a bendecir, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? En ese momento estaba Rebeca atrás de la cortina escuchando todo, ¿sí? Y en el versículo 25, en el capítulo 25 dice que Rebeca amaba más a Jacob que a Esaú.
mientras que Isaac amaba más a Esaú que a Jacob, ¿sí? Entonces, como Rebeca escuchó esto, llamó a Jacob, le dijo, Jacob, ven. Esperó a que su hermano se fuera, le dijo, ven, Jacob. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, te tengo un chisme. Tu papá va a bendecir a Esaú. Él dijo, ¿qué? Dijo, sí, pero yo tengo la solución. ¿Sabes cuál es la solución? Le dijo, ¿cuál? Entonces aquí le dice, ve y toma dos corderitos bien bonitos, bien gorditos, los traes y preparamos algo y se lo damos a tu padre y que él te bendiga a ti. Y ahí es donde le dice, pero es que yo soy todo lampiño, a mí no me sale piel y él es un hombre que parece un oso, ¿qué hago? Sí. Él dijo, no, haga lo que yo le digo, vaya, le quitamos las pieles a los cabritos y te las ponemos a ti. Entonces Jacob, como todo un hombre obediente, dijo, está bien, salió, se fue, hizo lo necesario y después de esto, eh, el Señor bendijo, Isaac bendijo a Jacob. Entonces, eh, también Jacob era un hombre que amaba la bendición. Vamos a irnos al versículo 35 y 36. Dice, pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora me ha engañado dos veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? Entonces esta palabra reafirma lo que quien era Esaú, que era alguien que menospreciaba la bendición, ¿sí? Pero reafirmaba lo que era Jacob, y era que era una persona que engañaba para obtener la bendición. Pero también amaba la bendición porque corría tras de ella, ¿sí? Fuera lo que fuera, corría tras de ella. Él amaba la bendición. Tal vez tú durante toda tu vida también has sido como Jacob, ¿sí? Jacob también era un hombre muy devoto al Dios de su padre y al Dios de su abuelo Abraham. Jacob era un hombre que creía en el Señor, ¿sí? Y amaba al Señor, pero él quería la bendición. Y tal vez tú seas así, ¿sí? Tú quieres la bendición, tú quieres conquistar, tú quieres crecer, tú quieres prosperar, pero ¿de qué manera? ¿Sí? Muchos tienen empresa y subyugan a sus empleados. Muchos quieren tener un hogar de bendición, pero maltratan a sus hijos. Muchos hombres quieren tener la autoridad en su casa, pero maltratan a sus esposas, a su esposa, porque es una sola, y a sus hijos. ¿Sí? Sí, si hay alguien que tiene más de una esposa, arrepiéntete y cásate solo con una. ¿Sí? Pero tal vez eres como Jacob también, que Jacob buscaba estrategias para prosperar, pero no de la manera correcta, sino que buscaba atajos. ¿Sí? ¿Cuál es tu atajo? ¿Mm? Tu atajo es tener una palanca para entrar a un trabajo. ¿Sí? Tu palanca es, no sé, tantas cosas que pueden haber en este día, en esta vida, ¿sí? Pero si tú has engañado y has mentido por recibir alguna bendición, tú eres como Jacob. O tal vez has estado aquí en la iglesia y has tratado de mostrar que todo está bien, ¿sí? Entonces, no, yo soy puro, soy santo, soy casto delante de mi líder. Pero a solas, en mi casa con mis puertas cerradas, soy otra persona totalmente diferente. ¿Mm? Y allí no solo estás engañándote a ti mismo, sino que estás engañando aún a tu familia, a tu líder, a tu pastor y a Dios. ¿Por qué? Porque dice en la palabra de Dios que el hombre no se engañe porque Dios no puede ser engañado. O sea, de todo lo que el hombre siembra, eso él va a cosechar. ¿Mm? Pero me gustaría irme al segundo punto, que es un punto ya un poco más profundo, digámoslo así, es la lucha con Dios. Entonces Jacob
bueno, él vivió su vida, ¿sí? Después de que recibió la bendición, él tuvo que huir de su hermano porque su hermano lo odiaba a muerte. Entonces, él se fue. Y vamos a ir al libro de Génesis 32, versículo 22. Dice la palabra de Dios en el versículo 22. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será más Jacob, dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, esta palabra habla acerca de una lucha que tuvo Jacob. Él huyó de su hermano, él estaba huyendo de su hermano durante mucho tiempo, pero hubo un momento donde él no podía huir más. Y él tenía que encontrarse con su hermano. Y él ya era muy adinerado, ya tenía sirvientes, ya tenía animales, ya tenía campos, tenía muchas cosas. Pero le temía a su hermano. Solo había una cosa en su vida que él no había podido arreglar, y era su relación con su hermano. Él amaba a Dios, Dios lo amaba a él le servía a Dios, Dios le hablaba, pero había algo que él tenía que arreglar con alguien aquí en la tierra para que todo estuviera en plenitud en su vida. Entonces dice que él tuvo temor y de todas sus pertenencias él las apartó. Unas las dejó y otras las envió a otro lugar, ¿sí? Y él se desplazó también. Ahí es donde dice la palabra de Dios que durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó Jacob el río con ellos. Después de llevarlos a la orilla, hizo pasar todas sus pertenencias, ¿sí? Pero después de esto hubo un momento de quiebre en la vida de Jacob. Se le apareció el Señor, se le reveló el Señor, pero él estaba tan desesperado en su vida de haber hecho lo que había hecho en su pasado, que él dijo: yo tengo que luchar, ¿sí? ¿Y cuál es tu lucha? Aún con el Señor, ¿cuál es tu lucha? Para unos la lucha es la salud, para otros la lucha son las finanzas, para otros la lucha es su carácter, para otros la lucha es la depresión, la ansiedad. Para otros, aunque parezca, no sé, para unos parezca una bobada, para unos su lucha es la comida, porque no pueden dejar de comer y comer y comer y comer y comer y comer y comer, y comer, ¿sí? Entonces afecta su salud. Para otros la lucha es la inmoralidad sexual, que acaba hogares, destruye vidas, destruye salud, destruye finanzas, ¿sí? Para otros la lucha es su relación con Dios. ¿Por qué su relación con Dios? Porque crees que pecaste tanto durante toda tu vida que no mereces la gracia y el perdón de Dios. Y así, o sea, ¿cuál es tu lucha? ¿Qué es lo que tú estás viviendo aún delante de Dios? Lo digo porque yo viví una vida delante de Dios a los 14 años. Yo llegué a la iglesia a los 14 años, con muchos vacíos, con una estima por el piso, donde yo creía que no merecía el amor de nadie, ni siquiera el de mí mismo, ¿sí? Porque aún desde el vientre de mi mamá, yo fui menospreciado, yo no fui deseado. Y eso se impregna, o sea, por eso cuando está el bebé en la barriga le dicen: ay, dígale cosas bonitas, ay, póngale música, ay, porque todo el bebé lo siente. Si la mamá está triste, el bebé lo siente. Si la mamá está feliz, el bebé lo siente. Si la mamá está mal geniada, el bebé lo siente. Pero si la mamá siente desprecio, ¿qué siente el bebé? ¿Mm? Así nací yo. Y cuando crecí con una estima por allá por el piso, ¿sí? No creía que nadie me amara, no era capaz de hablar delante de nadie, ¿sí? Solo en mi casa. Yo: sí, señor, no, señor. Lave la loza, sí, señor, no, señor, ¿sí? Pero de resto afuera yo tenía amigos, pero eran amigos de nombre porque ni siquiera
creía que los mereciera. Entonces yo no me abría con las personas, yo no me abría con nadie. Pero a los 14 años, cuando estaba cruzando una situación muy difícil, no solo en mi vida interior, sino en mi casa, yo vine a la casa de Dios. Yo oí de la palabra de Dios. Nadie me compartió tal vez así como te compartió a ti, que se sentó contigo y te dijo, el Señor es tu Señor y tu Salvador, Él puede sanarte, Él puede liberarte. No, un día invitaron a mi hermano mayor, él fue a un encuentro y llegó al recibimiento y cuando él llegó, yo sabía cómo era él y con todo lo que yo escuché, yo dije, Dios es diferente y yo quiero a ese Dios. Mi hermano se fue a los 3 días de la iglesia, sí, se fue por algo insignificante, él se fue, pero yo quedé buscando al Señor, yo Señor, buscaba y buscaba al Señor, pero había algo que yo no había arreglado, algo en mi corazón, algo en mi estima, y yo estaba batallando con pecados, pecados que viven los jóvenes hoy en día, ¿sí? Pecados que están abiertos con un desbloqueo, ¿sí? Pecados que ellos buscan a toda costa, ¿sí? No, una fiesta, salir, una novia, otra novia, ¿sí? Heridas, depresión, etcétera, ¿sí? Yo no salía, pero la herida más grande de mi corazón era ver cómo otros lo hacían y yo no lo hacía. Ah, porque era chiquito, porque era gordito, porque era feíto, porque, ¿sí? Pero a los 17 años yo fui como Jacob cuando huyó de Saúl. Un día yo vine a la iglesia, cuando estábamos en el otro lugar, un domingo yo tomé esa determinación. Yo llegué y me senté ahí, en un puesto cualquiera, y yo escuché toda la palabra, pero yo toda la reunión me la pasé llorando. Porque el enemigo estaba aquí en mi cabeza diciéndome, no, mira cuánto tiempo, el Señor ya no te ama, el Señor ya no te ve con los mismos ojos de antes, eres un hipócrita, mira cuánto tiempo llevas en la iglesia y mira cómo estás viviendo. Y ese día yo lloré toda la reunión y me fui para mi casa. Y recuerdo que yo llegué y atrás teníamos un patio. Y yo llegué y me fui para atrás, me senté en un sofá que había ahí y yo hice así. Y me quedé ahí y empecé a llorar. Y lloré, 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 lloré. Aún me dan ganas de llorar. Ah, porque fue un momento muy duro. Y se acercaron mis papás. Yo era el único en mi casa que era creyente. Y se acercaron y me dijeron, ¿qué pasa? Y yo ni siquiera podía decir nada. O sea, era tanto el dolor de mi corazón. Tal vez tú estás así. Estás a punto de irte. Estás a punto de abandonar a tu familia. Estás a punto de dejar tu trabajo. Estás a punto de dejar tu casa, la iglesia, por luchas y cosas en tu vida. Y yo estaba allí con lágrimas en mis ojos. Y yo entre lágrimas y así como estoy hablando un poquito ahora, pero más, porque cuando uno llora mucho no es y no podía decir nada. Cuando salió, no, es que yo ya no puedo más. Ellos no pueden más qué. Y yo no, es que me siento mal en la iglesia. Me dijeron, pues no vuelva. ¿Ustedes creen que esa hubiera sido la mejor respuesta de unos padres hacia su hijo? Me dijeron, no, si se siente mal, pues no vuelva, ¿sí? Es como el casado que le dice al amigo, no, es que en mi casa tengo tantos problemas. El amigo le dice, no, pues no vuelva, ¿sí? O como el que está enfermo y va al hospital y el médico le formula medicamentos y tratamientos, se siente mal y va y le dice a la esposa, mi amor, me siento peor de lo que estaba cuando inicié el tratamiento. Y ella le dice, pues no vuelva al médico. ¿Ustedes creen que esa es una respuesta coherente? ¿Sí? Eso me dijeron ese día mis papás, me dijeron, no vuelva. Y yo como era Jacob, obediente, dije, listo, si está bien, yo no vuelvo. Y no volví, pero eso no quitó mi lucha, eso no quitó mi aflicción, eso no quitó la falta de amor propio que tenía en mi corazón, eso no quitó la falta de amor que había en mi vida, la falta de perdón, todo lo que yo necesitaba, no lo quitó. Y todo lo que yo quería como joven, tampoco vino.
Yo quería salir, yo quería novia, yo quería ta. Nunca vino. ¿Por qué? Porque tenía fracturado el corazón. Y si con Dios creía que no merecía el amor de nadie, ¿ustedes creen que sin Dios lo creía? No. Entonces nunca fui capaz de decirle a alguien, oye, es que tú me interesas. No, jamás. Y le doy gracias a Dios por eso, porque Él me apartó una mujer muy preciosa y valiosa, que hoy es mi esposa. ¿Sí? Entonces, dale ese aplauso al Señor. Entonces, en todo esto que les cuento, les estaba resumiendo unos puntos, ¿sí? El primero es, ¿cuál es tu lucha? ¿Por qué estás pasando? El otro es, ¿cuál es tu herida? ¿Cuál es tu herida? ¿Sí? Tal vez tu herida, así como el ángel le tocó el muslo a Jacob y le dislocó la cadera y él salió cojeando, tal vez tú estarás herido delante de Dios porque tú le pediste algo al Señor y no te lo concedió, o aún no te lo ha concedido y tú crees que no te lo va a conceder, ¿sí? ¿Cuál es la herida de tu corazón? Porque tu líder un día te dijo, hermano, es que si tú te conectas con el Señor, tú debes servirle. Y hay un argumento en tu corazón, tú dices, eso allá solo quieren que uno haga y haga y haga, ¿sí? Pero ¿y yo qué? ¿Mm? Si tú sirves al Señor, el Señor ve por tus necesidades. Miren, yo cuando llegué a la iglesia después, porque duré un tiempo lejos del Señor, llegué a los 20 años nuevamente a la iglesia y el Señor me levantó de una manera tremenda. O sea, Él empezó a levantar mi estima. Un día en el reencuentro, porque yo ya había ido a un encuentro, estuve en una administración y sentí como el Señor me habló cara a cara y me dijo, hijo, yo te amo. Y yo, lloré. Me dijo, yo he estado contigo toda tu vida, toda tu vida. Y cuando él dijo, yo he estado contigo toda tu vida, no se me pasaron los momentos donde yo reía, jugaba, todo súper bien, sino se me pasaban todos los momentos malos en mi cabeza. Me dijo, yo he estado contigo toda tu vida y estoy orgulloso de ti. Y yo, Señor, tú estás orgulloso de todo esto que hice. Y el Señor dijo, sí, porque estás hoy aquí. Y el Señor está orgulloso de ti porque tú estás hoy aquí. Y Él te va a cambiar hoy y va a cambiar tu destino el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Dale fuerte ese aplauso a Él. Otro punto es, ¿en verdad tú has confiado en Dios? Porque si estás herido, muy probablemente es porque no se lo has entregado al Señor. ¿Sí? Tú vives lisiado, o sea, vas caminando una vida cristiana como ahí, como la vivías antes cuando no venías a la iglesia y lo único que dices ahora es que eres cristiano, pero tu vida es igual a como era antes. ¿Mm? Y vuelvo nuevamente a mi historia de cuando regresé a la iglesia, el Señor me empezó a levantar. Yo empecé a servirle al Señor en lo que me pusieran, ¿sí? O sea, yo corría una silla, había evento en el coliseo, me iba, corría sillas, yo hacía lo que fuera para el Señor, ¿sí? Me puso en el sonido en un tiempo y yo allá manejé el sonido, ta. Pero para ese tiempo salieron las luces y no, es que necesitamos a alguien en luces y yo allá moviendo un botón para las luces. No es que no hay nadie en pantallas, yo ponía letras, manejaba el sonido y llegaron las luces y yo con las luces. Y un día el pastor me dijo, hermano, pero usted sí puede con todo. Y yo, sí, pastor, yo puedo con todo. Me dijo, no, vamos a poner a alguien más. Y yo, no mentiras. Yo dije, listo, pastor. Después ya pusieron a alguien en pantallas, alguien en sonido, y yo, alguien en pantallas y yo quedé en sonido. Y ahí duré un tiempo, después el Señor me dio el privilegio de poder tocar la batería. Fue como un año, año y medio más o menos. Y después el Señor me llamó a cantar, ¿sí? Al principio no era el mejor, ¿sí? Me salían mis gallos de pelea, ¿sí? Los que se ríen es porque se acuerdan que es cierto, ¿sí? Pero Dios es bueno y Dios es fiel porque Dios al que llama, capacita, ¿sí? Entonces yo seguí en el camino y hoy en día creo que ya no me salen tantos como antes, ¿sí? Pero el Señor me usa. Cada vez que yo levanto mis manos y oro y veo que cada uno de ustedes se conecta, yo digo, Señor, gracias, porque no soy yo, eres tú. Cada vez que yo salto en este lugar
y veo que todos están alegres y felices saltando y dando gritos de júbilo, yo digo, gracias Señor, porque no es lo que yo estoy haciendo, no es como yo canto, no es como yo ministro, no es como yo oro, es porque tú lo haces, ¿sí? Y he podido ver, ya para romper un argumento ahí de lo que hablaba acerca de las personas que tal vez están argumentadas con el servicio, he podido ver cómo Dios ha sido bueno conmigo. No me ha faltado nada. Yo vivo en arriendo, pero nunca me ha faltado para pagar el arriendo, para pagar un recibo. Cuando nos casamos con mi esposa, yo solo trabajaba y con solo mi sueldo pagábamos el arriendo, pagábamos la comida, pagábamos los servicios, nos alcanzaba para comer hamburguesa. Sí. Eh, Estábamos bien. Llegó la pandemia a los 6 meses de que nos casamos y el Señor es bueno porque no nos faltó nada. Sí, yo ya les había contado la historia de que un día que ya no había nada, llegamos a la casa, así un poquito decaídos, ¿sí? Señor, ya todavía faltan unos días para que me paguen, ¿qué hago? ¿Sí? Y entramos y miramos ahí en el garaje, en el piso, 20.000 pesos. Nosotros, guau, gracias Señor, 20.000, compramos una leche, huevos y sobrevivimos. Sí, salimos adelante porque Dios es bueno, ¿sí? Pero tu batalla es mejor con el Señor o sin el Señor, ¿sí? La batalla de Jacob fue mejor con el Señor o sin el Señor, con el Señor, ¿sí? Esaú batalló con los hombres, pero estaba con el Señor, ¿sí? Creo que no, porque quería matar a Jacob, quería buscarlo y darle su merecido. Despreció la bendición de su padre Isaac, de su abuelo Abraham, la despreció por nada, por 5 minutos de comida, ¿sí? Por un vacío en su estómago, por un momento de debilidad, la despreció, ¿sí? Entonces no desprecies la bendición. Y ahora quiero darles una buena noticia, este es con el punto 3 que es la victoria en Cristo. Me gustaría que nos fuéramos al libro de Romanos. Romanos 8, versículo 31. Ahora oye esto, que esto es la palabra de Dios en tu vida y es la declaración de Dios en tu vida. Es tu declaración, es tu vida, es tu camino. Pon atención, dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Quién podrá estar en tu contra? Nadie, porque tú eres hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Todas las qué? ¿Y tú qué estás necesitando? ¿Necesitas dinero? ¿Crees que si el Señor Jesús fue a la cruz y Dios lo entregó por amor a ti, Él no te lo puede dar? ¿Crees que si el Señor Jesús fue herido, molido y su sangre fue derramada, Él no puede darte la salud que tanto deseas? ¿Crees que si el Señor fue desfigurado, le arrancaron la barba, sí, que es la imagen de cualquiera, sí? Hace 2 días me fui a cortar el cabello y resulta que aquí atrás me habían dejado así un reguero de cabello así. O sea, me peluquearon solo aquí a los lados y como uno no ve atrás, me dejaron así. Entonces yo me miraba al frente y yo, qué lindo estoy. Sí, yo, qué chévere. Pero llegó por la noche mi esposa y me miró y sonrió. Dijo, ay, tan bonito. Y me di la vuelta y hizo, ¿qué te hicieron? Sí. Y yo, Dios mío, qué tan mal. Me dijo, no, es que como si te hubieran querido hacer un corte, pero no te lo hicieron. Y yo, ay, Dios mío, eso se me revolvió todo por dentro. Y al otro día tenía que ir a trabajar. Llegué yo a trabajar, y entonces yo mirando a todo lado a ver qué me decían. Y pues nadie me dijo nada, porque saben que soy hijo de Dios, y me respetan. Pero tengo un allegado, muy allegado, que es un amigo que es pastorcito, él ya vino a la iglesia y lo he estado invitando, le he compartido el Señor. Y él me dijo palabras como estas. ¿Les digo algo, Sergio? Y yo, ¿qué, Fercho? La verdad, ese corte no le queda bien. Me dijo, parece una choza ahí atrás. Me dijo, ay, Dios mío. Me volvió el mal genio del día anterior.
Y yo le dije, no, yo voy y me corto, ¿sí? Entonces todo este chascarrillo para decirles que todo lo que tú necesitas, el Señor te lo va a dar, ¿sí? O sea, al Señor Jesús le arrancaron la barba, le quitaron su imagen, ¿sí? O sea, a mí me habían quitado mi imagen, sí, y el peluquero me la devolvió, ¿sí? Pero el Señor me dio la imagen un día, me dijo, tú eres amado, tú eres valioso. Y tú que estás allí sentado, eres amado, eres valioso. Y lo que necesitas, el Señor ya te lo dio. Porque si fue Jesús a la cruz, ¿cómo Dios no te dará con Él juntamente todas las cosas? ¿Tú lo crees? Entonces dale un fuerte aplauso a Él. Y continúa diciendo la palabra de Dios. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. ¿No les parece tremenda esta palabra? Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las escrituras, por causa como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Que, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. eh, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. Tú eres un escogido de Dios. El Señor te escogió así como escogió a Jacob. O sea, Jacob no nació ni creció así accidentalmente. El nombre que él tuvo no fue accidental, porque le dio una identidad y él hizo cosas de las cuales tal vez se avergonzó un día. Pero un día él estuvo delante de Dios. Y él tuvo que pelear en sus fuerzas con el Señor. Y el Señor le dijo, ¿cuál es tu nombre? No, yo soy Jacob, el engañador, el suplantador, el que iba agarrado del pie de mi hermano porque quería ser bendecido y no pude. El Señor dijo, tu nombre ya no será más Jacob, sino que será Israel, porque peleaste con Dios mismo y con los hombres y has vencido. Eres un vencedor, le dijo. Y además de eso, ¿quién es Israel? Es el pueblo escogido de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Israel es el pueblo al que Dios ama, al que Dios liberó de Egipto, al cual Dios le hizo milagros, señales y prodigios, al cual el Señor entró en la tierra prometida, ¿sí? Ese eres tú, ¿sí? El Señor hoy quiere cambiar tu historia, el Señor hoy quiere cambiar tu nombre, el Señor quiere que esta palabra de Romanos 8:31 sea un rema en tu vida, ¿sí? Y me gustaría invitar a los chicos de la banda que pudieran ir viniendo, por favor. Aquí solo hay uno. Mentiras, sí. Si alguno de los colaboradores me puede ayudar. Pero entonces hoy es un día donde tú debes pensar por un momento, haz un alto en el camino y piensa, ¿quién soy yo? Tal vez yo he menospreciado la bendición de Dios como Esaú. Tal vez yo he confiado en mis capacidades, en mi aspecto, en lo que yo puedo hacer para ser bendecido y no le he dado el lugar a Dios. O tal vez yo soy como Jacob, que amo a Dios, confío en Dios y quiero estar con Dios, pero tengo tantas heridas en mi corazón. He tratado de coger tantos atajos para ser bendecido que he hecho tantas cosas mal, ¿sí?
Pero el Señor hoy quiere cambiar esto. El Señor hoy quiere darte un destino. Y quiero darles una buena noticia. Jacob tuvo que luchar con Dios, él, para ser bendecido. Pero ya hubo alguien que luchó por ti. Y lo acabamos de leer en el libro de Romanos 8. Jesús mismo fue a la cruz y Él venció por ti. Él venció por tus luchas, Él venció por tus aflicciones. Cada batalla que tú tengas, ahora tú eres más que vencedor. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Me gustaría que pudieras levantarte allí donde estás. Allí donde estás, cierra tus ojos. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, buscando tu presencia. Amado Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te pido, ven y toma el control de este tiempo. Señor, tal vez hemos vivido una vida vacía y engañada. Tal vez hemos vivido como Esaú, creyéndonos mejores que otros, viviendo por los placeres momentáneos, viviendo creyendo que todo lo podemos hacer, pero apartados totalmente de ti, despreciando tus promesas, tu palabra, tu amor. Tal vez hemos sido como Jacob, Señor, que hemos amado la bendición, que deseamos ser bendecidos, que deseamos ver la victoria, que deseamos conquistar tantas cosas en nuestra vida, pero que hay un hombre en nosotros, hay una naturaleza en nosotros que ha llevado a que hagamos lo incorrecto, a que pequemos delante de ti, a que nos apartemos de ti, a que no confiemos en tus promesas, sino que confiemos, Señor, en nuestros propios caminos. Pero hoy, Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas. Hoy ponemos delante de ti nuestros corazones. Solo tú sabes realmente cómo estás delante del Señor. ¿Será que estás viviendo una doble vida? ¿Será que hoy estás aquí, pero mañana sales y te comportas de una manera completamente diferente? Y te quiero invitar a que puedas acercarte al trono de la gracia, al cual todos tenemos libre entrada por medio de Cristo Jesús. Él es Señor. Hoy te pido, ven sobre mi vida. Hoy te pido, precioso Espíritu Santo, Espíritu de Dios, toca mi corazón. Señor, tal vez hoy era el último día que pensaba venir a este lugar y apartarme de ti, Señor, pero hoy estoy aquí pidiéndote, Señor, lléname. Ven sobre este lugar, ven sobre mi vida y te pido, Espíritu Santo de Dios, ven sobre este lugar, ven sobre cada uno de mis hermanos. Declaro en el nombre de Jesús que toda obra del enemigo, que toda obra de las tinieblas, que toda obra del diablo es quebrantada en tu vida y es quebrantada en tu corazón. Declaro en el nombre de Jesús que todo lo que tú has anhelado, que todo lo que tú deseas, que todo lo que tú quieres, el Señor ya lo tiene para ti. Pero solo tienes que hacer esto que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dile, Señor, hoy rindo mi vida nuevamente a ti. Hoy, Jesús, creo que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Hoy creo que esa sangre fue derramada por amor a mí. Yo, un pecador, tal vez el peor de todos, tal vez el que me veía menos que los demás, tal vez el que creía que solo merecía castigo y maldición, tal vez el que creía que merecía esta enfermedad por la que estoy pasando, tal vez soy aquel que creía que merecía estar en pobreza, que mis hijos fueran rebeldes conmigo, que todo el mundo me diera la espalda, Señor. Pero tú no lo hiciste. Tú no lo hiciste, Jesús. Tú fuiste a esa cruz por amor a mí. Decláralo con tus labios, Jesús. Tú fuiste a esa cruz por amor a mí. Y tal vez he sido como Esaú y he menospreciado esta bendición tan grande. Y he visto con deseo y cariño lo que otros viven allá afuera,
como muchos viajan, como muchos tal vez tienen dinero, como muchos tal vez tienen el último celular que yo quisiera tener, pero no puedo porque no me alcanza el dinero, ni siquiera para pagar el arriendo, Señor. Pero aquí estoy delante de ti, pidiéndote que seas tú peleando esta batalla que he estado lidiando por tanto tiempo. Este pecado que vez tras vez me ha bofeteado, me ha tirado al suelo y me ha mostrado que yo no soy digno de ti. Y el Señor te dice: oh, eres tan amado para mí. Oh, de tal manera te he amado que no me he reservado ni siquiera a mi propio hijo. El único fiel, el único que oye mi voz, el único que sigue mis pasos. Y lo he entregado por ti. Lo he dejado en esa cruz. Cada gota de su sangre fue derramada por amor a ti. Pero Él ha ido a esa cruz, no para condenarte, no para juzgarte, no para señalarte, no para dejarte en la derrota, en el dolor, sino para levantarte, para salvarte, para liberarte. Hoy levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Dile: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Dile: Señor, aquí estoy a los pies de la cruz y creo que mi batalla ya no es mía, sino que tú peleas por mí. Ahora declaro lo que dice el libro de Romanos 8, versículo 31. Yo soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Yo soy más que vencedor. ¿Y qué me podrá separar de tu amor? Nada, nada me puede separar de tu amor. ¿Y qué hay que no pueda recibir si tú ya entregaste a tu Hijo por amor a mí y juntamente con Él? No te reservas nada, Señor. Dile: gracias, Señor. Gracias. Gracias. Y me gustaría que pudiéramos adorar la presencia de Dios. Que puedas decirle: Jesús, en ti encuentro libertad. Jesús, en ti encuentro sanidad. Jesús, en ti encuentro la restauración que tanto anhelo y deseo. Y si tú cantas esta canción con todas las fuerzas de tu corazón, el Señor hoy va a partir algo en tu vida. Y Él te va a hacer hoy diferente. Mientras tú le cantas y le adoras, si tienes dolores, se van a ir. Si tienes aflicción en tu corazón, se va a ir. Si tienes deudas, no se van a ir, pero Él te va a dar las capacidades para saldarlas todas y ser prosperado y tener todo lo que tú necesitas. Solo dile: Jesús, yo te encontré a ti.